¿Por qué no vamos a 1 Corintios para comenzar con este estudio? Y ahí donde está sentado, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Señor, te bendecimos, te exaltamos y te honramos, Padre. Señor, permítenos que mientras estudiamos tu palabra, mientras estudiamos lo que tú nos has dicho a través de esta carta, Señor, sé tú transformando nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y permítenos, Señor, confrontar nuestras vidas y que nuestras vidas sean confrontadas, Señor, con tu Espíritu y con tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir madurando y a mantener tu sana doctrina, Señor, en nuestra iglesia para amarte cada día más, Señor. Te bendecimos y honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a 1 Corintios, vamos al capítulo 5. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 5. Y antes de que se me espanten, les prometo que no me voy a tardar tanto. Alguien por ahí dijo, la mente retiene hasta que la pompi aguanta, ¿verdad? Así que no me extenderé mucho, pero tenemos que ver todo el capítulo completo hoy. ¿Por qué? Porque todo el capítulo va ligado. Todo el capítulo está ligado a un solo tema y no lo quise partir en dos porque ya no me va a tocar predicar la próxima semana y quiero que esté todo fresco, ¿verdad? Así que vamos a ver esto, vamos a ser concisos, pero creo que de igual manera va a ser de gran bendición para nosotros. Hemos estado viendo los problemas que ha tenido la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia muy problemática, como lo hemos repetido constantemente en toda esta serie. La iglesia de Corintio tenía muchos dones, tenía todos los dones, mejor dicho, dijo Pablo, no tenían falta de dones, eran enriquecidos en Cristo, era una iglesia con mucha filosofía, mas sin embargo era una iglesia que estaba dividida, una iglesia llena de creyentes orgullosos, una iglesia llena de favoritismo hacia los líderes. Y si esto ya por sí solo es bastante grave, porque por estas razones Pablo les dijo a los corintios carnales, les dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, como a sabios, yo les tengo que hablar como a carnales. En este capítulo 5, los problemas no menguan, al contrario, los problemas crecen. Y Pablo empieza a abordar un tema bastante complicado, un tema bastante duro y difícil de hablar, pero un tema que es necesario que veamos el día de hoy. El tema, para aquellos que toman nota, se llama o se titula Inmoralidad en la iglesia. Inmoralidad en la iglesia. Entendemos que Dios nos ha llamado a ser santos, ¿verdad? Entendemos que la Biblia dice, sed santos como nuestro Padre es santo. Entendemos también que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestros pecados fueron borrados y limpiados en nuestro corazón y fuimos, ¿qué? Santificados, ¿verdad? De igual manera entendemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas quedan en el pasado y ahora somos alguien diferente. Nacimos de nuevo. Y entendemos que todo esto es por obra del Espíritu Santo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sin embargo, mis hermanos, también entendemos que estamos dentro de un mundo pecador y vivimos en esta carne contaminada con el pecado. Por lo tanto, siempre en nuestras vidas estaremos luchando contra el pecado. Nuestra lucha más fuerte será en nuestra carne contra el pecado. De no satisfacer los deseos de nuestra carne. De no darle puertas abiertas al diablo para que él manche lo que Dios ha santificado. Así que hoy veremos 4 puntos sobre la inmoralidad que había en la iglesia de Corintio y cómo tú y yo debemos de abordar esos problemas,
de cuidarnos de estos problemas y de cómo actuar en estos problemas. De antemano, mis hermanos, no estoy diciendo que haya inmoralidad en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que esto nos ayudará a prepararnos para cualquier asunto que se nos presente. Número 1, vamos a comenzar rápidamente. Número 1. Vemos que en este capítulo 5 hay 2 problemas, y ese es el punto número 1. 2 problemas. 2 problemas hay. Para que haya inmoralidad dentro de la iglesia, tiene que haber 2 problemas, y es lo que vamos a ver en este primer punto. Vamos al versículo 1, por favor, Iván. Al versículo 1 de Corintios. Dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y antes de continuar, recordemos que al final del capítulo 4, Pablo les dice: mi amonestación no es para avergonzarlos, sino para que cambien, porque les amo, porque soy su padre. Y es lo mismo aquí. Pero dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Todos sabemos lo que es fornicación, ¿verdad? Creo que no es un término que tengo que explicar. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí paramos. Este es el primer problema. Dice Pablo: de cierto se oye que entre vosotros, corintios, que en su iglesia, que en su congregación, hay uno que está fornicando. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio. Y si hay alguno que está fornicando, y tal fornicación no se oye entre los gentiles, ni aún entre los gentiles se nombra. Porque esa persona está teniendo intimidad con la mujer de su padre. Así que vamos a ir explicando este primer problema que vemos en Corintios. La iglesia de Corinto tenía una reputación de una inmoralidad que estaba por los suelos. Y esta información de esta inmoralidad había llegado a los oídos de Pablo. Y esto fue más de una vez. ¿Por qué? Porque esta primer carta a los Corintios, primera de Corintios, no es la primera carta que Pablo escribe, es la segunda. Y en la primera carta abordó temas similares a estos. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante vamos a ver. Y la palabra fornicación en el griego es la palabra porneía, que si te suena algo de esta palabra porneía, es donde nace o surge la palabra pornografía en español. Y se refiere a cualquier actividad sexual ilícita. Esta palabra en griego, porneía, también se refiere o significa al acto de incesto. ¿Sabemos lo que es el incesto? Cuando hay relaciones sexuales entre familiares, entre hermanos, entre padre, entre hijo y padre. Así que Pablo le está diciendo a los corintios: miren, hay alguien que está en un gran pecado, tan grande, tan terrible, tan desastroso, que ni aún los gentiles se atreven a hacer. ¿Tú te imaginas esto? Normalmente decimos, ¿verdad? Bueno, pues es que está en el mundo, ¿qué podemos esperar, verdad? Pero dice Pablo, hay uno en la iglesia que aún hace cosas peores. Y Pablo utiliza la expresión la mujer de su padre. ¿Qué quiere decir la mujer de su padre? Bueno, esto indica, lo más probable indica, que no era su madre natural, que era la madrastra, que era la esposa de su papá. Ya sea que su mamá de verdad había fallecido, o ya sea que sus padres se habían divorciado. Pero la mujer de su padre se refiere a que era la madrastra de esta persona. Así que esta persona estaba teniendo relaciones ilícitas, íntimas, con su madrastra, con la mujer, la esposa de su padre. Este acto en el Antiguo Testamento
Era un acto prohibido. Las relaciones sexuales entre un hombre y su madrastra estaban en la misma categoría como la relación entre su madre natural. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley, cuando estamos en el libro de Levíticos, y ahorita vamos a ir para allá, que un hombre, que una persona tuviera relaciones sexuales con su madrastra era equivalente a como si tuviera relaciones sexuales como con su madre. Era lo mismo delante de los ojos de Dios. Y vamos a Levítico. Levítico capítulo 18, por favor. Dice el libro de Levítico: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Si lo podemos leer en la Nueva Versión Internacional, por favor. Aquí Dios le dio a Moisés leyes específicas de moralidad para que la gente de Israel se separe del resto del mundo. Y dice versículo 6 en la Nueva Versión Internacional: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Versículo 7. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. ¿Ven lo grave que es este asunto? Este asunto era algo grave, era abominación. Estos actos merecían que la persona que hizo esto tuviera que salir del pueblo. Alguien que tuviera relaciones con su mamá o con su madrastra era motivo suficiente para expulsarlo del pueblo. Y si seguimos leyendo Levíticos 18 más adelante, no solamente habla de la mamá y de la madrastra, habla de las hermanas, de las tías, de los tíos, de los animales. Mira que hoy en día el mundo está tan torcido que hay personas que se casan con animales, cuando la Biblia misma dice: no hagas esto porque es abominación. Incluso en Roma, cuando Pablo escribía esto, la ley romana estaba prohibido este tipo de acciones. En el imperio romano, el imperio idólatra, pecador, el imperio que no honraba a Dios, honraba a su montón de dioses, para ellos aún estaba prohibido este tipo de relaciones. Por eso es que Pablo dice: ni aún entre los gentiles se nombra, ni se hace, no se hace, se ve mal aún entre los gentiles. Aún entre los que no creen en Cristo no lo hacen y se ve mal. Imagínate el grado que estaba la iglesia de Corintio para permitir este tipo de acciones. Un miembro de la iglesia en Corintio era culpable de un pecado tan grave, que ni los paganos lo practicaban o lo toleraban. ¿Te imaginas esto? ¿Qué tanto la gente tolera hoy en día? En Roma, en aquel tiempo en Roma se crucificaba a personas, se les latigaba, se les aventaba piedras, había circos romanos, se martirizaba a personas, se ridiculizaba a la mujer, pero aún ellos decían: está prohibido que un varón se acueste con su mamá o con su madrastra. Aún ellos lo veían mal, pero aún en la iglesia de Corintio alguien lo estaba practicando. Así que este es el primer problema que vemos, y es un problema grave,
Pero el segundo problema, yo creo que es aún más grave. Vamos al versículo 2, por favor. Ya vimos que el primer problema era que el hombre que se acostaba con su madrastra. Pero el segundo problema era lo siguiente, ahí lo tienen mis hermanos, dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos. Así que el primer problema era que había uno que estaba teniendo relaciones, fornicaba con su madrastra. Pero el problema más grande era que la iglesia lo permitía. Estaba envanecida. Y Pablo pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Había alguien que estaba fornicando, sí. Pero peor aún, la iglesia lo permitía. La iglesia no hacía nada. Dice Pablo, y ustedes están desvanecidos. Ustedes se hacen de la vista gorda, como que si no lo vieran, o como si se pudiera. Porque hay de dos. O la iglesia se hizo de la vista gorda y no, yo no vi nada. O lo justificaban. Y lo permitían. Para Pablo resultaba más escandalosa la actitud tolerante de la iglesia que el mismo pecado. Vosotros estáis envanecidos. Nada parecía ser capaz de vencer su orgullo y su jactancia. Se sentían tan seguros y tan satisfechos de sí mismos que disculpaban el comportamiento perverso de esta persona. Su mentalidad estaba tan torcida, su ego estaba elevado. Estaban tan centrados en ellos mismos que se daban el lujo de disculpar este tipo de acciones en la iglesia. Yo solamente tengo que decir, mis hermanos, que Dios nos guarde de permitir este tipo de acciones en la iglesia. Porque quiero aclarar algo. Pablo le está hablando a la iglesia. No está diciendo, obispo de Corintio, ¿cómo permitiste esto? No, dice, iglesia, ¿qué hicieron? No han hecho nada. ¿Se dan cuenta? Así que no es una actitud de decir, bueno, yo me di cuenta, pero saber qué hace el pastor. No, dice Pablo, iglesia, estás envanecida. Estás permitiendo el pecado dentro de tu iglesia, dentro de tus muros, dentro de tu santuario. Quizás una hipótesis es que los cristianos de Corintios veían esta acción como libertad cristiana, como muchos solo pueden ver. Hay muchos hoy en día que dicen, bueno, ya soy salvo por gracia, así que como es por gracia y no es por obras, yo puedo hacer lo que me plazca porque al fin de cuentas es por gracia y soy libre. A eso se le conoce como el antinomianismo. Aquellos que están en contra de las leyes de Dios. Así que los corintios pudieron haber dicho, bueno, somos libres en Cristo, ¿no? Pues déjalo ser libre. Pero eso no es una razón para excusar. Tal vez los corintios no hicieron nada o toleraron este pecado como una expresión de amor cristiano. Es que hay que amar al hermano, pobrecito. No, es que si lo confrontamos se va a sentir y se va a ir. No, pues es que Dios va a tratar con él sabe lo que está haciendo. Mis hermanos, ni la libertad cristiana, ni el amor cristiano nos dan la autoridad para permitir esta clase de actitudes dentro de la iglesia. Pablo dice, están envanecidos en vez
de que se estuvieran lamentando. En vez de que les duela, en vez de que lloren porque uno de sus hermanos está en un pecado grave, gravísimo. En vez de que nos duela ver a nuestro hermano estar echando su vida a perder, nos envanecemos. Una iglesia que no se lamenta por causa del pecado, especialmente del pecado dentro de sus propios hermanos, es una iglesia que está al borde del desastre. Una iglesia que ve a su hermano pecando y no le duele, no siente nada, no se lamenta. Al contrario, se nos hace normal. Es que sí, esa persona es así, siempre ha sido así. Nos acostumbramos. Ya no nos duele, ya no nos pesa, ya no nos confronta, ya no sentimos pena, ya no sentimos lástima. Cuando llegamos a este punto, mis hermanos, cuando llegamos al punto de ver el pecado como algo común dentro de nuestra iglesia, es cuando estamos al borde del desastre. Los cristianos no debemos de tolerar el pecado dentro de la iglesia, ni dentro de nuestras vidas, ni tampoco dentro de las vidas de nuestros hermanos. Sí, yo entiendo que nadie es perfecto. Eso yo lo entiendo. Pero eso no significa tolerar lo que va en contra de Dios. Por eso la Biblia dice, y es muy específica, oren unos por otros, lleven las cargas unos por otros, ámense unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando normalizamos el pecado, cuando dejamos de orar por nuestro prójimo, cuando dejamos de amar a nuestro prójimo, cuando dejamos de preocuparnos por nuestro hermano en Cristo, es cuando hemos perdido y es cuando estamos a punto de caer, al borde del desastre. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, estas cosas ni se nombren, ni se hagan presentes en sus conversaciones. Oye, ¿sabías que la hermana fulanita ya está haciendo estas cosas? Sí supe. Siempre ha sido así. Dice Pablo en Éfeso, no. Eso no es conversación de santos. Una conversación de santos es, sí he escuchado, pero vamos a orar por ella, ¿no? Vamos a hablar con ella para que recapacite. Y quiero hacer esto un gran énfasis, mis hermanos, porque a veces vemos el pecado en un hermano y decimos, y vamos y venimos y pastor, fíjese que fulanito haciendo esto. Y está bien porque es nuestro pastor y él debe de saber lo que está pasando. Pero cuando hemos tomado la iniciativa de, hermano, oiga, no haga eso, hermano. Porque esa responsabilidad es de toda la iglesia. De toda la iglesia. Toda la iglesia debemos amarnos unos por nosotros. La Biblia no dice, pastores, amen a sus ovejas. Bueno, sí dice, ¿verdad? Pero no dice solamente a los pastores. Dice, iglesia, hermanos, todos, ámense unos a otros. Oren unos por los otros. Carguen las cargas unos de los otros. Preocúpense, cuídense unos a los otros.
Y brinquemos al versículo 11, ahí en Efesios, por favor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas. ¿Qué significa esto? No participes en las conversaciones cuando hablan de fornicación. Mejor repréndelos, regáñalos, dile, oigan, esto no está bien. Eso es a lo que se refiere Pablo. Tú ves que un hermano está pecando, no te unas a él, repréndelo. No te rías, repréndelo. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Es que yo no soy líder, yo no soy pastor, no se trata de ser líder o pastor, no se trata de eso. Se trata de amar a tu hermano, de amar a tu prójimo. Por eso dice Pablo, repréndanlos. Así que había dos problemas. Uno, fornicación. Y otro más grave, que la iglesia no hacía nada. Estaba sentada solamente. Solamente miraba, sabía qué estaba pasando, pero no hacía nada. Yo pregunto, hermanos, iglesia, ¿ha habido pecado? ¿Ha habido pecado en nuestra iglesia y no hemos hecho nada? No me lo contesten, nosotros sabemos. Pero ¿ha habido pecado en la iglesia y nos hemos hecho de la vista gorda? Y hemos visto cómo nuestro hermano en Cristo se está autodestruyendo y no hemos hecho absolutamente nada, no hemos orado por él, no lo hemos reprendido. Yo te invito que nos amemos, y si tú ves a un hermano en pecado, en amor, repréndelo. En amor, corrígelo. Número 2. Nuestro punto número 2, vamos a abordar la primer solución para el primer problema. Y así se titula el número 2. La primer solución. ¿Cuál es la primer solución? ¿Cuál es la solución que Pablo ofrece y Pablo nos presenta para el problema de la fornicación dentro de la iglesia, que es el primer problema que vimos? Vamos a los versículos 3 al 5, por favor. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque no estaba con ellos físicamente, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo, yo no estoy con ustedes físicamente, pero en espíritu estoy. Y como presente en espíritu, yo ya he juzgado a esa persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es la solución que Pablo presenta? Disciplina. Jesús estableció el método básico para la disciplina en las iglesias. Jesús lo estableció. Jesús nos enseñó cómo se deben de manejar los problemas en la iglesia y cómo se debe de disciplinar. Vamos a Mateo, capítulo 18, por favor. Dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando como tú y él solos. Ese es el primer paso. Si alguien comete un pecado, se le reprende a solas. Es el primer paso. Segundo paso, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que el primer paso es repréndanlo en privado. Si no hace caso y lo sigue haciendo, repréndanlo entre 2 o 3 para que haya testigos.
Versículo 17. Si no los oyere a ellos, ¿a quiénes? A los 2 o 3. Dilo a la iglesia. ¿Y qué significa esto? Dilo a la iglesia, dilo enfrente de todos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Qué significa? Paso número 1, repréndelo a solas. Si sigue la misma acción, paso número 2, toma 2 o 3 testigos para que haya testigos, váyame. Y todo esté bien. Si aún continúa en su pecado, hazlo público a la iglesia. Para que la iglesia entienda y sepa lo que está pasando. Y si aún no hace caso, tenlo por gentil, tenlo por incrédulo. Míralo como a alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Jesús en su corazón. Esto es lo que Jesús enseñó y ahorita vamos a ver más abajo. Así que mis hermanos, hay que entender, la disciplina no está peleada con el amor. En realidad es la falta de disciplina la que es incongruente con el amor. Como decíamos el jueves, siempre que haya un padre amoroso, habrá disciplina. Cuando no hay disciplina es porque el padre no ama. Y lo traemos a nivel de iglesia. Cuando hay disciplina en la iglesia es porque hay amor en la iglesia. Porque nuestros hermanos nos aman, porque nuestros pastores nos aman. Cuando no hay indisciplina es porque no me importa lo que estás pasando. ¿Cuántos estarían a gusto sabiendo que tu hermano de sangre se está destruyendo? ¿Estarías bien? Sabiendo que tu hermano de sangre tal vez está engañando a tu cuñada, ¿estarías bien? Ese mismo dolor debemos de sentirlo por nuestros hermanos en Cristo. Por nuestros hermanos en Cristo. Hebreos 12:6 dice, no lo busquen, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que ha recibido por hijo. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Porque somos sus hijos, nos disciplina. En la iglesia, porque se nos ama, se nos disciplina. Hermanos, si realmente nos amamos, si realmente somos hermanos en Cristo, no permitamos que el pecado se normalice en la iglesia. No estoy diciendo que lo estamos haciendo. Estoy diciendo nunca permitamos que el pecado se normalice en la iglesia. El pecado puede ser algo común allá afuera. Aquí no. El pecado puede dirigir y ser dueño de la gente allá afuera. Aquí no. Y si hay alguien que resbala, debe de haber hermanos que le levanten, que le reprendan, que le corrijan, pero que lo levanten. ¿Qué dice el versículo 3? Podemos regresar al capítulo 5 de Corintios, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mis hermanos, hay que entender que cuando hay un problema, cuando hay un pecado dentro de la iglesia, cuando hay un pecado grave dentro de la iglesia, debe de haber un juzgado. Debe de haber un juicio. Es que no debemos de juzgar. No debes de juzgar la salvación de alguien. No debes de juzgar lo que Dios juzga. Pero como ya lo hemos hablado anteriormente, es necesario que haya hermanos sabios que juzguen. Versículo 4, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la clave para la disciplina, para el juicio
de todo problema en la iglesia. ¿Cuál es? El Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que hacemos las cosas como el Señor nos ha mandado que las hagamos. En su nombre las hacemos. Así que si el Señor dice, hágalo primero en privado, así lo hacemos. Si no funciona, consíganse 2 o 3 testigos, así lo hacemos. Y si no funciona, dígalo en la iglesia y tómenlo como incrédulo, así lo hacemos. Es en el nombre del Señor, no como a mí me plazca, no como a ti te plazca. La iglesia de Corintio estaba consciente de los principios que Cristo dejó, los que leímos en Mateo 18. La iglesia de Corintio estaba consciente de eso. Ellos conocían estos principios. Y el apóstol Pablo exhortó a los hermanos a que se aplicaran estos principios. La congregación local era responsable de la disciplina. Y cuando la iglesia local actúa en el nombre del Señor Jesucristo, según su palabra, pueden estar seguros de que están actuando conforme a su voluntad. Si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, estamos seguros que estamos haciendo lo correcto. Podemos regresar a Mateo 18. Versículo 5. Ahora quiero que leamos el versículo 15, del versículo 15 al versículo 20. Porque aquí hay un flujo de pensamientos que hay que entender. Mateo 18, 15. ¿Lo tenemos? Dice nuestro Señor Jesucristo, lo vuelvo a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Primero solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso, 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Versículo 18. Entendamos el flujo de pensamiento. Dice Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? De la disciplina en la iglesia. Este versículo que a veces lo torcemos tanto para atar bendiciones y desatar y atar a Satanás y desatarlo. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la disciplina en la iglesia. Si vemos el flujo del pensamiento, Jesús no ha cambiado de conversación. Está hablando de lo mismo. O sea, por lo tanto, entiendan que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Estas palabras se utilizaban mucho en el ámbito de las leyes en los tiempos de Jesús. Esas palabras en griego. Atar y desatar. Declarar a alguien culpable o inocente. Y continúa, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No hemos cambiado de tema, estamos hablando de lo mismo, disciplina en la iglesia. Y dice Jesús, por lo tanto, si 2 se ponen de acuerdo en cualquier asunto, en cualquier cosa, en cualquier problema, en cualquier pecado que se encuentre en la iglesia, mi Padre les hará como mi Padre que está en los cielos hará, obrará. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si no te oyere, consíguete ¿a cuántos? A 2 o a 3.
Para culminar, terminamos en el versículo 20. Porque ¿dónde qué? ¿Dónde están cuántos? 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí yo estoy en medio de ellos. Lo que está diciendo Jesús es, si 2 o 3 hermanos en mi nombre se unen para disciplinar a un hermano, ahí yo estoy con ustedes. Yo estoy de acuerdo. Yo bendigo esa disciplina. Porque se ha hecho como yo lo he mandado. Hazlo solo. Consíguete a 2 o 3. Y si no, dilo a la iglesia. Así que mis hermanos, esto es clave para cuando un hermano peca en contra nuestra o un hermano está en pecado. Repréndelo solo, en amor. Si él se arrepiente, dice Jesús, te has ganado a tu hermano. Si no, consíguete a 2 o 3 testigos. Y estos 2 o 3 testigos, lo que pidan en mi nombre, en mi nombre, mi Padre lo hará. Porque donde hay 2 o 3 testigos para disciplinar a alguien, ahí yo estoy. Lo podemos ver, Jesús no bendice a cualquier tipo de disciplina. Jesús bendice la disciplina que Él nos ha dejado. Jesús no bendice cualquier forma de disciplina. Jesús bendice la forma que Él nos ha dado. Podemos regresar, por favor. Versículo 5 del capítulo 5 de Corintios. Así que de todo esto, Pablo dice al final, tal persona se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Un versículo tan misterioso y que muchas veces no sabemos qué significa. Lo más probable que lo que Pablo está tratando de decir aquí es, a tal persona que está en fornicación, échenlo fuera de la iglesia. Entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la iglesia. Porque ¿quién es el príncipe de ese mundo? Y si hay un lugar en donde Satanás no puede hacer nada y está atado de manos, es en la iglesia. Así que si uno viene a pecar aquí, si uno viene a estar viviendo una vida de pecado en este lugar, si uno viene a pecar y está terco en no querer cambiar su estilo de vida, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo. ¿Por qué? Porque si esa persona llegase a ser cristiano, es preferible que la carne sea destruida. Como decimos, nosotros no juzgamos quién es salvo, quién no es salvo. Pero si alguien insiste en pecar, si alguien insiste en cometer atrocidades, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sáquenlo de la iglesia. En pocas palabras, iglesia de Corinto, ¿qué estás haciendo permitiendo a un fornicario en tu iglesia? Y yo sé que el tema aquí es fornicación, mis hermanos, pero hay cosas que no deberíamos de hacer y que no deberíamos de permitir. Podríamos decir, iglesia de Corinto, ¿qué estás haciendo permitiendo que miembros de tu iglesia golpeen a sus mujeres? Iglesia, ¿qué estás haciendo permitiendo que mujeres avergüencen a sus maridos? O golpeando a sus maridos. Iglesia, ¿qué estás permitiendo en tu iglesia? Esta no es la iglesia del pastor Rito. Esta es tu iglesia, tu casa. Aquí te congregas tú. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estamos permitiendo? Punto número 3. El tiempo vuela, hermanos. Punto número 3.
En el punto número 3 vamos a ver la segunda solución para el segundo problema. ¿Cuál fue el primer problema? Fornicación, inmoralidad. ¿Cuál fue el segundo problema? Que la iglesia lo permitía, era una iglesia permisiva. La primera solución para la fornicación, ¿cuál fue? Disciplina. Si es necesario que tal persona tenga que ser echada fuera de la iglesia, hay que hacerlo. ¿Cuál es la segunda solución? Vamos a verlo. Versículos 6 al 8, por favor. No es buena, vuestra jactancia. ¿No sabéis que poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no es bueno que se enorgullezcan en el pecado o del pecado. No es bueno. Hombres, varones, no es bueno que nos jactemos diciendo que nuestra esposa es nuestra sirvienta, diciendo que nosotros hacemos como queremos. Esposas, no es bueno nuestra jactancia a decir que nosotras mandamos en la casa y tenemos a los esposos y a los maridos en nuestras manos. No es buena ese tipo de jactancia. El mundo lo hace. Nosotros no. No es bueno la jactancia en el pecado. En otras palabras, para entender la ilustración, podríamos decir, ¿no sabéis que una manzana podrida puede destruir todas las demás manzanas en el cesto? O podríamos decir, ¿no sabes que un poco de estiércol en un vaso de agua contamina toda el agua? ¿Alguien tomaría un vaso de agua con un chorrito? Así una espolvoreada. Nosotros podemos ser personas muy dotadas, mis hermanos. Podemos ser personas muy bendecidas. Podemos ser personas muy exitosas y muy respetadas. Pero también al mismo tiempo podríamos ser grandes pecadores, como lo fue la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, ellos habían disfrutado del ministerio de Pablo, de Apolos y de Pedro. Ellos estaban enriquecidos en Cristo, así como lo dice Pablo, en toda palabra y en toda ciencia. Era una iglesia que no les faltaba ningún don. Imagínense qué iglesia. Yo creo que tú entrarías en Corintio y la primera impresión en Corintio sería, órale, wow, qué buena iglesia. Tienen todos los dones, mucha palabra, mucha ciencia. Aquí estuvo el apóstol Pablo, Apolos y el apóstol Pedro. ¡Qué iglesia tan buena ha llegado! Pero te quedas ahí unos días y descubres que están divididos, que no tenían moralidad, que no tenían una sana doctrina, que eran orgullosos, egocéntricos, arrogantes, presumidos, que toleraban el pecado dentro de su iglesia. Incluyendo los pecados que los paganos condenaban. Mira que para llegar para llegar a ese nivel, ya es porque ya estamos mal. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Qué representa la masa? Nosotros. Un poco de levadura, un poco de pecado contamina toda la iglesia.
Un poco de tolerancia al pecado contamina toda la iglesia. Al pecado, si se le da la oportunidad, invadirá a toda la iglesia como hace la levadura con la masa. Hermanas, ¿cuánta levadura se le echa a la masa para que se infle? Poquita, ¿verdad? Es igual. Un poco de pecado va a invadir a toda la iglesia. John MacArthur dice sobre este versículo: la naturaleza del pecado es fermentar, corromper y extenderse. ¿Qué quiere decir? Damos un ejemplo, el chisme. El chisme nunca se queda entre una o dos personas. ¿Qué pasa con el chisme? Se expande, se extiende. Así es todo pecado. No, pero qué bien, yo no me he acostado con nadie. No, pero a lo mejor sabes y no has hecho nada. Y ahora te vuelves, ¿qué? Cómplice. ¿Ves? Se extiende. Se extiende. Versículo 7, por favor. Dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios quiere que seamos masa sin levadura. Masa sin levadura. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, congreguémonos. No con la vieja levadura, no con el viejo hombre, no con los pecados, con el hábito del mundo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la solución para el permisismo dentro de la iglesia? Ser panes sin levadura, de verdad y de sinceridad. Mira qué agradable que tuvimos un buen ejemplo antes de la predicación con nuestro hermano Rafael. Hermanos, pasó esto, yo no fui. Pues dijo nuestro pastor: miren, hasta yo pensé mal. ¿Por qué? Porque la solución es ser panes sin levadura, de verdad y de sinceridad. Hermanos, yo les invito, si vemos pecado dentro de nuestra iglesia, reprendamos el pecado, reprendamos a la persona, siendo panes de levaduras de verdad y de sinceridad. Y hermano, iglesia, si hay un hermano en pecado, ¿por qué no pide oración a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la iglesia, nosotros, en vez de levantarlo, en vez de restaurarlo y en vez de orar por él, Jesús nos manda: oren unos por otros. Pero yo, ¿cómo te voy a decir lo que estoy pasando? Si te lo cuento y al rato se hace un chisme. Vemos la seriedad de esto, hermanos. Estas peticiones de oración, los hermanos que vienen a interceder, no es juego. Necesitamos ser maduros. Si hay alguien que dice: hermanos, oren por mí porque he estado luchando contra una prueba muy difícil. No lo juzgues, no hagas chisme. Ora por él, levántalo, restáuralo. Porque él está siendo sincero. Otra cosa sería si lo descubren. Así que seamos una iglesia que levanta, que cuida a sus hermanos, que nos cuidamos unos por otros, que oramos unos por otros, que cargamos las cargas unos por otros. Porque qué difícil es vivir esta vida solo. Qué difícil si de por sí, por ser cristiano, el mundo te va a despreciar. Ahora imagínate dentro de la iglesia sentirte solo.
No, mis hermanos. Celebremos la fiesta sin levadura, con panes sin levadura. Punto número 4, perdón. Punto número 4 para terminar. Un recordatorio importante. Así se titula el punto número 4. Un recordatorio importante. Vamos al versículo 9, por favor, de Corintios. Ahí está, vemos. Primera de Corintios no fue la primera carta que Pablo escribió, porque Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo, antes de escribir Primera de Corintios, Pablo ya le había escribido a la iglesia: iglesia, no se junten con los fornicarios. Lo que pasa o lo que pasó es que la iglesia de Corintio malinterpretó las palabras de Pablo. Porque la iglesia de Corintio pensó que Pablo decía: no te juntes con los fornicarios del mundo. Por lo tanto, ellos se olvidaron de los de afuera. Y es lo que vemos en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice Pablo: miren, no se junten con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, pero no los del mundo, porque pues, ¿a dónde vamos a ir? Miren lo impresionante, versículo 11. Más bien que os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún. No con los de afuera. Pablo no está hablando con los de afuera. Pablo está hablando con los de adentro. Ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni borrachos, ni ladrón. Si hay alguien que se hace llamar hermano y practica todas estas cosas, dice Pablo, ni comas con él. ¿Por qué? Porque poquita levadura leuda toda la masa. Con los de afuera, con los de adentro. Versículo 11, por favor. Estamos en el versículo 11. Así que ven la importancia de no ser tolerables, de no normalizar el pecado en la iglesia, de no verlo como algo común, de no hacernos de la vista gorda. Y miren, Pablo está listando cosas graves. Pablo no es que, mira, los hermanos se enojaron, no, ya no vamos a comer con ellos. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando cosas graves. Fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? Yo como al incrédulo le voy a decir incrédulo. Pues sí, es incrédulo, se va a comportar de esa manera. Él piensa que de esa manera es lo correcto. El incrédulo piensa que emborracharse está bien, que fornicar está bien, que el adulterio está bien, que el robar está... Eso, ¿cómo lo voy a juzgar? Ellos piensan que está bien. Pero no juzgáis vosotros a los que están dentro. No miden a los que están dentro. Porque a veces podemos ser muy buenos para estar afuera y, mira esa gente borracha. Mira esos drogos. Mira esos que están robe y robe. Qué gente. Está perdida. ¿Qué dice la Biblia? El diablo lo tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué podemos decirle? A menos que el Espíritu Santo le dé salvación.
Pero los que ya hemos recibido al Espíritu, los que ya sabemos del Evangelio, los que ya conocemos de la palabra, los que ya hemos sido santificados y decimos que queremos hacer la voluntad del Señor y queremos servir al Señor porque amamos al Señor, a nosotros hay que medirnos. Versículo 13, por favor. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. No te preocupes por los que están afuera, Dios los va a juzgar. Bueno, sí, preocúpate por ellos, predícales. Pero Dios les va a juzgar. Pero fíjese cómo termina. Quitad, pues, ¿a quién? A ese perverso de entre vosotros. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia hemos caído en un grave error. Y es normalizar todo. Hemos caído en el error de que no queremos confrontar a nadie porque no lo queremos lastimar. No queremos que se sienta. No queremos que nos deje de hablar. Es que se va a ir y ¿qué va a hacer allá afuera en el mundo? Mis hermanos, la palabra es clara. No normalicemos el pecado. No nos acostumbremos al pecado, no allá afuera, porque allá afuera va a ser inevitable que haya pecado. No nos normalicemos aquí adentro. No permitamos que el pecado contamine, toda la masa. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. La solución, así como la solución para un niño malcriado, irrespetuoso, es la disciplina. La solución para el pecado dentro de la iglesia es también la disciplina. Por esta razón, mis hermanos, a veces se nos disciplina. Y espero en Dios que nos guarde y nos libre de acostumbrarnos al pecado. Y que Dios nos guarde y nos libre de tener que llegar a tal punto, como dice Pablo, tener que echar a un perverso fuera de nosotros. Dentro de todo esto, no hay que olvidar un principio muy importante, que es de lo que hablamos el jueves. Por eso todo está conectado y por eso quería compartir todo el capítulo. No olvidemos que la disciplina es para edificar. La disciplina es para levantar a alguien. La disciplina es para restablecer a un hermano. Por eso la disciplina se hace en amor. Así que, mis hermanos, oremos en esta noche para que Dios ponga en nuestros corazones el amor hacia nuestros hermanos. Que si vemos a un hermano llorando, lloremos con él. Que si vemos a un hermano triunfando, nos alegremos con él. Que si vemos a un hermano en pecado, tengamos el amor suficiente para corregirlo, para reprenderlo, pero para levantarlo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel con nosotros. Señor, tú como buen padre nos disciplinas. Tú como buen padre nos corriges. Y tú como buen padre nos llevas a la corrección y al arrepentimiento. Pero Señor, a veces cometemos el error de acostumbrarnos
de poner como excusa la libertad que nos has dado para hacer lo que queramos y nos acostumbramos. De poner como excusa, Señor, tu amor y tu misericordia y tu gracia y nos acostumbramos. No permitas, Dios, que seamos una iglesia que tolere el pecado. No permitas, Padre, que seamos una iglesia que se sienta cómoda con el pecado. Que no seamos una iglesia que se tome el vaso de agua contaminada, sino que seamos siempre una iglesia que quiera el vaso de agua pura, de agua viva. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes, que seamos sabios, diligentes, que nos cuidemos unos con otros, que oremos unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros, Padre, para entonces crecer, madurar y, como dice tu palabra, ser verdaderamente tus discípulos. Te bendecimos y te honramos, Señor, y te damos toda gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.